¿qué nos está sucediendo a los cristianos? ¿Por qué son tantos nuestros miedos para afrontar estos tiempos y situaciones cruciales? Y tan poca nuestra confianza en Jesús. ¿Es miedo a hundirnos? ¿Es búsqueda ciega de seguridad? ¿Por qué nos resistimos a ver que Dios está conduciendo a la Iglesia hacia un futuro más fiel a Jesús y a su Evangelio? ¿Por qué buscamos seguridad en lo conocido y establecido en el pasado y no escuchamos la llamada de Jesús a pasar a la otra orilla para sembrar humilde y confiadamente su buena noticia en un mundo indiferente a Dios, pero absolutamente necesitado de esperanza, de ilusión, de la buena noticia? Algunos estudiosos destacan el empeño de Jesús por liberar a las gentes del miedo que puede anidar en el corazón humano. Los evangelios repiten una y otra vez sus palabras. No tengan miedo a los hombres, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, no se turben sus corazones, no sean cobardes, no tengan miedo. Ustedes valen más que los pajarillos. Hasta el punto de que alguien ha dicho que Jesús es el único fundador religioso que ha eliminado de la religión el elemento del temor. Pero, a pesar de todo, seguimos aprisionados por el miedo. Ciertamente, la fe cristiana no es una receta psicológica para combatir los miedos, pero la confianza radical en un Dios Padre y la experiencia de su amor incondicional y eterno ofrecen al creyente la mejor base para afrontar la vida con paz. Si el fundador del psicoanálisis decía que amar y ser amado es el principal remedio contra todas las neurosis, nos hace pensar las palabras de Jesús a sus discípulos en medio de la tempestad. ¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Llevamos casi 21 siglos celebrando la Eucaristía, comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Cristo. En el contexto de la cena pascual, nos dicen los evangelios, y habiendo cumplido con los ritos prescritos, Jesús introduce unos gestos que él mismo explicó. Mientras ellos comían, tomando pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, dando gracias, se la dio, diciendo: esto es mi sangre de la alianza, amada por muchos. En lugar de la carne del cordero, da a comer su propia carne. Y en lugar de la sangre del cordero, que era derramada y con la cual se había sellado la antigua alianza, Jesús asegura que su sangre también será derramada y será el sello de una nueva y eterna alianza con Dios. Lo que quiere significar es que en adelante Él mismo es el Cordero Pascual, el Cordero de Dios. En este sacrificio, Jesús es el sacerdote y la víctima. Y los que participan de Él comen verdaderamente el cuerpo de Cristo y beben verdaderamente la sangre de Cristo y quedan llenos
de su misma vida divina. Cuando al terminar la consagración el sacerdote dice misterio de fe o el sacramento de nuestra fe, se pone de relieve que eso que vivimos en el misterio eucarístico solo es accesible por la fe, que escapa a nuestras connotaciones científicas o experimentales. En el himno Pange Lingua lo proclamamos así: aquella creadora palabra, con palabras sin mudarse, lo que era pan, ahora en carne hace tornarse, y el vino en propia sangre transformarse. Y puesto que el grosero sentido se acobarda y desfallece, el corazón sincero por eso no enflaquece, porque la fe le anima y favorece. Y añade al final: el sentido queda pasmado de tanta y nueva cosa, lo que él no puede, pueda. Ose lo que él no osa, la fe determinada y animosa. Si llevados de la curiosidad, entramos en alguno de los buscadores de internet y escribimos milagros eucarísticos, nos saldrá una lista de 20 sucesos milagrosos, desde Lanciano hasta Santarém, en los que Dios, de manera extraordinaria, ha dejado y deja ver la realidad eucarística. Pero nuestra fe no está colgada de los hechos milagrosos, sino de la palabra de Jesús. Jesús dijo que eran su cuerpo y su sangre, y su palabra es la ley. Narra la institución de la Eucaristía. De los eucarístico, sino más bien de poner de relieve las exigencias y consecuencias prácticas del mismo. Juan viene a decirnos que no tenemos que conformarnos con la celebración ritual, ni con la contemplación espiritual del sacramento, sino que el que come el cuerpo y bebe la sangre de Cristo debe dejarse cristificar, o sea, debe moldear su vida al estilo de Jesús, una vida entregada, gastada, ofrecida por los demás. En sus palabras antes del Ángelus el pasado domingo, en que se celebró la solemnidad del Corpus, decía el Papa Francisco, cito: no basta afirmar que en la Eucaristía Jesús está presente, sino que es necesario ver en ella la presencia de una vida donada y participar de ella. Cuando tomamos y comemos ese pan, somos asociados a la vida de Jesús, entramos en comunión con Él, nos comprometemos a realizar la comunión entre nosotros, a transformar nuestras vidas en don, sobre todo a los más pobres. El Cristo que nos nutre bajo las especies consagradas del pan y del vino es el mismo que nos viene al encuentro en los acontecimientos cotidianos. Está en el pobre que tiende la mano, está en el que sufre, que implora ayuda,
Está en el hermano que pide nuestra disponibilidad, espera nuestra acogida. Está en el niño que no sabe nada de Jesús, de la salvación, que no tiene fe. Está en cada ser humano, también en el más pequeño e indefenso. La Eucaristía, fuente de amor para la vida de la Iglesia, es escuela de caridad y de solidaridad. Quien se nutre del pan de Cristo ya no puede quedar indiferente ante los que no tienen el pan cotidiano. Hasta aquí la cita del Papa Francisco. Antes, el jueves, al celebrar el Corpus en la Basílica de Letrán, había dicho, y cito de nuevo: así la Eucaristía actualiza la alianza que nos santifica, nos purifica y nos une en comunión admirable con Dios. Así aprendemos que la Eucaristía no es un premio para los buenos, sino que es la ayuda, la fuerza para los débiles, para los pecadores. Ella es el perdón, es el viático que nos ayuda a andar y caminar. Termino la cita. Como al profeta Elías, Jesús, ante nuestros miedos, cobardías, indiferencias, desilusiones, nos está diciendo: come y camina. Para no dejarnos vencer por el miedo, por la tibieza, por la mediocridad, necesitamos alimentarnos con el pan de la vida. Un cristiano alimentado con el pan de vida tiene fuerza para afrontar la corrupción, el desgreño económico, tiene fuerza para denunciar la injusticia y la impunidad, tiene fuerza para limpiar toda la escoria que parece adueñarse de nuestro país y enlodarlo todo. No se trata de buscar venganzas estériles y anticristianas, ni de hacer circos mediáticos, ni de esparcir a los cuatro vientos infamias, calumnias o sospechas infundadas. Es cuestión de buscar la verdad con legalidad y caridad, y acogiendo los dictámenes de la justicia. Respetando a rajatabla la presunción de inocencia, el debido proceso y la independencia de poderes del Estado. Porque el buen cristiano debe ser un buen ciudadano y por lo tanto un comprometido con el bien común, y ni el egoísta, ni el comodón, ni el indiferente, ni el corrupto, ni el corruptor son buenos ciudadanos ni buenos cristianos. No quiero terminar sin dedicar dos palabras a los consagrados y consagradas y a los papás. Por distintos motivos y caminos, pero con idéntico fin, ustedes son los pilares de la renovación de la vida social y eclesial. Por un lado, consagrados y consagradas, mediante la vivencia radical del Evangelio, imitando a Jesucristo, testigo del Padre, y dando testimonio de la absoluta primacía de Dios y de su reino, nos recuerdan y animan a vivir con fidelidad, alegría y audacia la entrega al proyecto del Padre, que todos los hombres y mujeres participen ya, desde ahora, de la vida de Dios. Por otro lado, ustedes, papás, no son solo generadores de la vida física de sus hijos e hijas, engendran personas
destinadas a formar parte de la familia de los hijos e hijas de Dios. Y ustedes deben ser los primeros en sus corazones de vocación divina. No cabe duda de que la generación de hombres y mujeres capaces de regenerar el mundo en que vivimos requiere de modelos y motores que les hagan ver a las nuevas generaciones el sentido y pertinencia de los valores religiosos, morales y sociales. Y ustedes deben asumir ese rol. Y un último apunte. La cita eucarística, prácticamente desde sus inicios, ha estado vinculada por la cercanía de las fechas a la memoria del padre Héctor Gallego. Como iglesia panameña, a la que sirvió con generosidad el padre Héctor, no podemos dejar caer en el olvido su memoria. En la última cita que presidió Monseñor Magrat en 1993, recordando al padre Héctor, a quien llamó el sacerdote evangelizador, urgió a las autoridades competentes a descubrir la verdad sobre el padre Héctor porque, decía, a ella tiene derecho la comunidad cristiana y la conciencia nacional. Y añadió, el padre Héctor es para la iglesia que peregrina en Panamá un ejemplo preclaro y generoso de aquella evangelización integral de nuestro pueblo en lo religioso y social, con amor singular por los pobres. El Papa Francisco nos dice que María nos recuerda que hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Porque cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Aprendamos de María a ser hombres y mujeres eucarísticos para convertirnos en servidores del Evangelio y de los hermanos al estilo de Jesús. Que así sea.